Buenas amigos roleros y mazmorreros. Este es mi segundo video del canal dedicado a los juegos de rol, principalmente a Calabozos y Dragones de ediciones viejas, es decir, a la Old School Revival, al renacimiento de la vieja escuela y todos los juegos referentes, Osric, Labyrinth Lord, Sword and Wizardry, etc. Este video de hoy lo llamo 10 tips para ser un buen máster, es decir, para ser un buen referee del juego, Dungeon Master, como sea que le llaman o en tu sistema de preferencia. Debo aclarar que este video está principalmente enfocado a Calabozos y Dragones y juegos similares, es decir, Pathfinder, Castle and Crusades, etc. Pero aplicable a muchos juegos de rol y a muchas ediciones de Dungeons and Dragons, inclusive las modernas, aunque obviamente yo hablo desde un punto de vista de la experiencia como máster de edición clásica y primera edición de Advanced Dungeons and Dragons. Entonces bueno, son 10 puntos y comenzamos con el número 1. Conoce tus reglas. Menos es mejor que más. Como máster sucede mucho que a veces, para darle un poco más de profundidad al juego, tratamos de tomar en cuenta reglas más complicadas. Una experiencia que tengo como jugador, no como máster, de varias ediciones, es que me ha sucedido que el máster con el que estoy jugando no conoce bien su reglamento. Es decir, no ha hecho bien su tarea, no se ha leído bien las mecánicas del juego, no recuerda qué dado hay que utilizar, no se recuerda qué hay que hacer en ciertas situaciones, y eso enlentece el juego muchísimo. Sobre todo cuando estás jugando ediciones avanzadas como lo que es AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, tanto primera como ediciones, o mejor dicho, aún ediciones más modernas, que son juegos que tienen reglamentos muy complicados, que en caso tal de que si ya el juego de por sí es complicado, el que el máster no conozca el reglamento hace que el máster tenga que empezar a revisar todos los manuales, a ver qué es lo que está pasando, por una falta de previsión o una falta de preparación. ¿A qué me refiero con que menos es mejor que más? Máster, adáptate a lo que conoces de tu reglamento. Es decir, si no te conoces tu reglamento al máximo, al total, utiliza las reglas que te sabes, y aquellas que no conoces, bueno, o te las inventas en el momento o tratas de resolverlo con una mecánica que sí manejes. Es decir, reducir el número de mecánicas complejas para tu campaña si no conoces bien el reglamento. Tip número 2. No eres Tolkien. Utilizo Tolkien porque es el escritor de fantasía que se puede considerar que es el que más profunda ha llegado su obra, en el sentido de que es una obra sumamente compleja, pesada, complicada, a diferencia de otros autores que, aunque han escrito la misma o igual cantidad, no tienen ese efecto que tiene la obra de Tolkien de ser muy coherente internamente y de ser sumamente profundo. ¿A qué me refiero con que no eres Tolkien? Cuando estás diseñando una campaña, no estás diseñando una novela de fantasía, estás diseñando un juego. Evita construir y escribir tramas demasiado complicadas, historias demasiado profundas, enfocarte demasiado en detalles innecesarios porque, uno, no lo vas a recordar a la hora de jugar. Dos, los players capaz no vayan a retener todo lo que estás haciendo. Y tres, lo más probable es que en el juego no sirva de nada, porque cuando haces un guión, los jugadores no suelen seguirlo. Tienes que enfocarte en aquello que es referente a el gameplay, es decir, a la jugabilidad dentro de la partida. Número 3. La experiencia de los jugadores es más importante que seguir un guión preestablecido. Este punto se refleja mucho también con el segundo punto de No eres Tolkien. Es que como jugador también me he encontrado con muchos másters que intentan que todas las acciones de los jugadores vayan dirigidas hacia un objetivo en específico para que se cumpla la historia que ellos tienen prescrita. ¿A qué me refiero con esto? Masters que escriben la campaña como si fuera una especie de guión, una especie de juego de video, es decir, linealidad. Vamos de A a punto B, punto B a punto C. ¿Qué sucede cuando haces esto? Los jugadores se aburren porque no tienen libertades. Porque cada vez que quieran hacer algo, si el máster se da cuenta de que lo que hacen va a dañar su historia preestablecida, evita que el jugador lo haga. Y eso puede llegar a ser sumamente frustrante para los jugadores. Me ha pasado a mí como jugador
He jugado con Master que hacen esto y realmente hacen que la experiencia de Calabozos y Dragones sea muy inferior a lo que realmente debería ser. Ahora, esto es un punto mío extra. Creo que las ediciones modernas lamentablemente premian mucho ese tipo de masterización, y una de las cosas que ha sucedido con Dungeons and Dragons desde segunda edición en adelante es que con la novelización de los mundos de ambientación muchos máster empezaron a jugar de esa forma, pero eso es harina de otro costal y lo tocaré en otro video. Punto número 4. Prepárate bien, pero no le temas a la improvisación. Prepararse bien significa que antes de la sesión tienes que tener hecha tu tarea. Ten tu mazmorra dibujada, ten tus NPCs preparados, ten preparado las cosas que puedan suceder, ten preparado en tu mente todas las cosas que podrían conllevar la campaña que estás diseñando, y ten todo a la mano. Ten tu reglamento. Si sabes que se van a enfrentar con ciertas criaturas, todas las estadísticas de la criatura ten la mano. Si vas a ir a un sitio donde hay ciertos tipos de encuentros azarosos, tener la lista de criaturas, tener los dados necesarios. Es decir, estar bien preparado significa que cuando los jugadores se sienten en la mesa a jugar contigo, usted ya tenga todo a la mano para que el juego fluya lo más rápido posible. Pero no le temas a la improvisación. Si por alguna razón los jugadores empiezan a hacer algo que tú no te habías imaginado, y eso le da profundidad al juego y lo hace más divertido, o en el momento te da nuevas ideas que wow, si ellos hacen tal cosa, yo capaz poder cambiar esto que yo había escrito para que sea aún más interesante o los sorprenda, no temas en hacerlo. Y un buen juego de rol es una constante mezcla entre planificación e improvisación, es una conversación entre los jugadores y el máster, y eso hace que la historia sea divertida, volátil y flexible. Número 5. Maneja bien el trasfondo. Mantén una ambientación coherente. Muchos máster principiantes o máster que no hacen bien su tarea no se preocupan muy bien en el trasfondo del juego. Supongamos que estamos jugando en Greyhawk, Falcon Gris, que es mi trasfondo favorito, y tú como máster no conoces bien los nombres de los reinos, el panteón de deidades, las culturas que hay en tu campaña. Y si además, por ejemplo, si estás creando tú tu propia campaña con tus propios dioses, tu propio mundo, estás creando tu propia ambientación, pero no hay coherencia en lo que está pasando en el mundo, el juego pierde mucha calidad. Si tú en una sesión dices que tales personajes son de tal manera y en otra sesión dices otra cosa, no tiene sentido. Hace parecer que es un mundo demasiado artificial y poco coherente. Eso elimina la profundidad y la ambientación, la atmósfera del juego. Si vas a utilizar un trasfondo prediseñado, apréndetelo bien, estúdiatelo. Y si vas a crear el tuyo, haz lo que sea coherente. Tiene que tener realismo, en el sentido de que el mundo tiene que moverse por sí solo y los personajes tienen que interactuar con un mundo que tenga sentido. Muchos máster quieren mezclar muchas cosas y meter muchísimas cosas de diferentes ámbitos, entonces quieren meter cosas de ciencia ficción y cosas de fantasía, y a veces esas mezclas, cuando son muy insípidas, realmente no le dan ningún tipo de profundidad al juego, sino al contrario, lo hacen parecer genérico o absurdo. Pero cuando una ambientación está bien hecha y mantiene una atmósfera coherente, el juego es mucho más profundo y mucho más disfrutable. Punto número 6. Los NPCs o personajes de no jugadores tienen vida propia. El mundo no gira alrededor de los jugadores. Me ha sucedido que jugando con varios máster, da la impresión de que los personajes controlados por el máster están conscientes de todo lo que están haciendo los jugadores, o todas sus interacciones es como si supieran lo que necesitan los jugadores, lo que son los jugadores, y todas sus respuestas son en pro o en contra de los jugadores. Hay máster que juegan en pro de los jugadores y otros que juegan en contra. Por ejemplo, si es un máster que tiende a ser pro jugadores, trata de que los personajes que él controla estén a favor de los jugadores. Puede suceder que los jugadores necesitan comida en el juego, y bueno, muy interesantemente, todos los personajes del mundo conocen que ellos necesitan comida o saben quiénes son ellos. Eso hace que el juego sea muy pobre porque le quita la independencia a los personajes que controla el Dungeon Master. ¿A qué me refiero yo? Cuando tú le pones una personalidad realista a todos los personajes no jugadores,
el mundo cobra vida. Si el tabernero tiene una personalidad propia y tiene sus propios intereses, eso hace que los jugadores tengan que descubrir la personalidad del tabernero y ver qué hacer para ganarse su favor o su enemistad, si es lo que necesitan. El herrero del pueblo puede tener otra personalidad, el clérigo otra, y las personas y las criaturas y los monstruos, enemigos, los bandidos, etcétera, todos tienen su propia personalidad y tienen sus propios intereses, objetivos de vida. Cuando el máster sabe hacer esto bien y realmente comprende y llena su mundo fantástico de personajes realistas, da la impresión de que el mundo es un mundo vivo, independiente de los jugadores. Los jugadores tienen que descubrir, interactuar y conquistar y sobrevivir en él. Y eso le da muchísima profundidad al juego. Entonces, ¿cómo evitar lo contrario como máster? Recuerda que los personajes que tú estás utilizando no eres tú, no son el máster, son personajes ficticios igual que los personajes que están roleando los jugadores. Séptimo tip: utiliza una pantalla, un screen, como se le dice en inglés. Bueno, la pantalla es el cartoncito ese que se le coloca enfrente del máster, que tiene anotaciones, tablas, números, información pegada del lado del máster. Mientras que el lado contrario es literalmente una pantalla para que los jugadores no puedan ver las tiradas de dados que hace el máster, ni las anotaciones, ni lo que tiene el máster acá. Yo he jugado con muchos másters que no juegan con la pantalla. Eso es un gran error, sobre todo en las ediciones antiguas. Esto es mi opinión, habrán personas que no estarán de acuerdo conmigo, pero los manuales antiguos recomendaban directamente utilizar un screen. Así lo jugaba Gary Gygax, creador del juego, y así lo jugaban Dave Arneson, co-creador del juego. Había un screen. Ahora déjenme explicar por qué utilizar un screen, a mi parecer, es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, si estoy atacando a los jugadores y yo lanzo mi D20 para pegar, si los jugadores ven el dado, van a saber o van a poder ver directamente qué número tuve que sacar para poder pegarles. Si hago daño y lanzo un dado, van a saber con qué dado les pego. Automáticamente ya eso es metajuego. Los jugadores están sabiendo algo que ellos no deberían saber. Si lanzo un dado de encuentro al azar, van a verlo también. Haga lo que haga, si tengo anotaciones, pueden verlas. Que no es la idea. Los jugadores no deben saber lo que está pasando detrás del juego. Todas esas mecánicas las maneja el máster y los jugadores no deben verlas. ¿Y qué es más importante aún? Esto va a sonar un poco sorpresivo, pero muchas veces el máster está en la libertad y en el deber de trampear los dados. ¿A qué me refiero yo con trampear los dados? Supongamos que tú como máster colocaste una trampa en un lugar. Y mira, los jugadores están muriendo, o sea, de verdad, están en muy baja vida en la mazmorra, están tratando de escapar. Y tú te das cuenta que si en cierto momento aparece un encuentro azaroso o se activa una trampa que los va a matar y tú, por compasión o porque quieres que el juego siga adelante, no quieres matarlo, tú puedes lanzar y si el dado sale que les hizo daño, puedes decir, mira, no hiciste daño. O te hice menos daño o más daño, dependiendo de lo que tú necesites. Obviamente, esto no es lo ideal todo el tiempo, pero es un recurso que se debe usar muy medidamente a discreción del máster. Yo lo hago muy pocas veces, pero aún así lo hago. Y no solo eso, puedes utilizar lanzamientos de dados fantasma. ¿A qué me refiero yo con un dado fantasma? Por ejemplo, lanzar un dado como si estuvieras haciendo algo para que los jugadores se asusten y realmente no estás lanzando nada. Cuando juegas con una pantalla, tienes muchísimos recursos que no tienes, si no lo tienes, obviamente, valga la redundancia, y además evitas el metajuego, porque como el manual muy bien dice, los jugadores no deben saber ni las estadísticas de las criaturas con las que luchan, ni las probabilidades de que te peguen, ni el nivel de las criaturas, nada de eso, y muchísimas otras cosas que no deben saber. Por ejemplo, las probabilidades de hacer una habilidad. Las habilidades de los ladrones, muchas de ellas las tiene que lanzar el máster. Por ejemplo, esconderse en las sombras de los ladrones. Si lo lanza el jugador, automáticamente va a saber si está escondido o no. ¿Cómo se hace bien la mecánica? Según el manual. El máster lo lanza detrás de la pantalla y le dice al jugador, mira, te intentaste esconder. El jugador no sabe si lo logró o no lo logró hasta que algo se lo demuestre en el juego. Por ejemplo,
El ladrón puede muy fácilmente creer que él está escondido en la sombra y que nadie lo ha visto. Pero tal vez esos orcos que están con las antorchas cocinando una rata realmente están fingiendo que no la han visto para matarlo por sorpresa. Cosas así nada más pueden suceder si utilizas un screen. Número 8. Evita y castiga el metajuego. El metajuego es una de las cosas que arruina la experiencia de Calabozos y Dragones. Sobre todo Calabozos y Dragones de la vieja escuela. La mayoría de masters con los que yo he jugado, lamentablemente, no evitan ni castigan el metajuego, sino que ellos mismos son víctimas del metajuego y utilizan el metajuego constantemente. ¿A qué me refiero con el metajuego? Es cuando los jugadores o el máster utilizan las mecánicas del juego directamente, es decir, hacen referencia directamente a las mecánicas del juego en vez de al roleo. Por ejemplo, el caso más clásico de metajuego es el siguiente. Uno de los jugadores está solo y está hablando con un otro personaje y llega a conocer cierto secreto que le hace tener una ventaja sobre cualquier situación. Los otros jugadores escuchan en la vida real, obviamente, que ese personaje está hablando y sabe el secreto. Pero sus personajes no lo deberían saber porque no estaban ahí. Más aún así, cuando juegan a favor de como si ellos conocieran el secreto. Entre otras cosas. O por ejemplo, sacarle provecho a las mecánicas del juego a su favor. Y en vez de rolear, utilizar las mecánicas. Esto destruye el juego totalmente. Destruye el balance del juego, destruye la ambientación del juego y el juego se convierte realmente en algo parecido a un juego de video. Y se convierte otra cosa, ya deja de ser Calabozos y Dragones. Entonces, el metajuego es necesario que lo evites como máster, es decir, que tú no hagas metajuego y lo castigues. ¿Cómo se castiga el metajuego? Señalándolo, castigando in-game, es decir, dentro del juego, a los jugadores que hacen metajuego. Y eso le dedicaré un video completo después porque realmente es un tema súper profundo. Número 9. No juegas ni contra ni pro a los jugadores. Yo a este punto realmente creo que es un poco hipócrita de mi parte porque creo que yo como máster suelo jugar en pro a los jugadores. ¿A qué me refiero? Tiendo a jugar a favor de que los jugadores logren sobrevivir con sus personajes y logren obtener cosas buenas. Por ejemplo, exacto, si les hago daño y veo que les estoy haciendo mucho daño, puedo bajar el daño sin que ellos lo sepan, etc. Tiendo a hacer esas cosas. Aún así, no al punto de que el juego sea demasiado sencillo. Ni tampoco juego en contra de los jugadores, como si yo estuviera compitiendo con ellos. Que es algo que lamentablemente he visto en muchos máster cuando he jugado como jugador. Que pareciera que el máster no está jugando como un referee, sino que está jugando como un jugador que está peleando contra ti. Y eso no es lo ideal. Tú como referee, como máster, tienes que buscar la neutralidad y la justicia dentro del juego. ¿A qué me refiero? Lamentablemente, para algunos, las ediciones viejas son muy difíciles. En el sentido de supervivencia, el juego es mucho menos piadoso que las ediciones modernas. A mi parecer, eso hace que el juego sea mucho mejor. Por eso elijo las ediciones viejas. Y por eso soy parte del revival vieja escuela. Porque me parece que es un estilo de juego superior y que tiene además un sabor particular. Tiene un estilo particular que solo se puede conocer jugándolo. Pero bueno, ya yo tengo otro video referente a eso y pueden chequearlo para entender un poco más de qué se trata esto. Pero entonces, volviendo al punto de por qué no juegas ni en contra ni en pro de los jugadores, porque tú como máster, tu función es ser simplemente el referee y aquel que hace que la historia avance. Es decir, tú simplemente controlas el ambiente donde los personajes se desarrollan y tu misión es que el juego fluya rápido, divertido, eficiente y que la historia salga bien. ¿A qué me refiero con que salga bien? Con que los jugadores la disfruten. Eso incluye todo lo referente a la dificultad del juego, sea la edición que sea, porque eso es lo que le hace al juego que sea un juego. Es decir, las probabilidades de fracasar y las probabilidades de ganar. Pero tú como máster no estás ahí ni para ganar, ni para hacer a los jugadores ganar, ni hacerlos perder. Eres neutral. Tú interpretas las reglas. Me parece importantísimo ese punto. Punto 10. Creo que es un poco controversial porque se refiere un poco ya a la parte económica, material, que es que tengas todo lo que necesites y adáptate a tus recursos. ¿A qué me refiero yo a esto? Tengo una anécdota personal. Una vez fui a jugar una partida, me invitaron, de Calabozos y Dragones de tercera edición.
Todos conocemos que tercera edición es una edición bastante compleja, es una edición que tiene mecánicas muy avanzadas, complejas, tiene muchas tablas, el combate es sumamente complejo, tiene muchísimos factores, los combates en el juego se tardan muchísimo más que un combate de clásico o de primera edición. O sea, tercera edición es un tipo de juego bastante particular que emula bastante un juego de video. ¿Qué pasa? Cuando fue a jugar, me doy cuenta que el máster tiene un solo manual en digital, es decir, ni siquiera tiene el libro, y solo él puede verlo. Y no lo conocía bien tampoco. Pero entonces no habían los manuales y el juego era lento y realmente insufrible. Fue un juego insufrible porque no tenía los recursos. Entonces no habían miniaturas, no habían suficientes dados, no estaban todos los manuales que necesitaba y el juego no se puede jugar bien. Por ejemplo, bueno, tenemos un druida en la campaña, pero entonces no tenemos el manual con los hechizos. Y el druida tiene que esperar que el máster utilice el libro de él, o sea, porque está todo pegado, porque lo tienes en digital, para que él pueda ver sus hechizos y los copie en una hoja de papel para poder memorizarlo, para poder utilizarlo. Y cada vez que haya algo, hay que volver a pedirle al máster que revise en la computadora qué es lo que está haciendo. Esto obviamente es imposible, no se puede jugar así. Si vas a jugar una edición avanzada, ten todos los manuales. Y si vas a jugar una edición antigua, ten todos los manuales que necesites para el nivel de juego que tú estás usando. Y a eso me refiero con adaptarte a tus recursos. Si tú lo que tienes son 2 sets de dados y tienes solo uno de los manuales, juega únicamente con lo que vayas a utilizar que aparezca en ese manual y de una forma que con 2 sets de dados puedas jugar cómodamente. Y esto no viene de una posición porque yo tengo los manuales, etc. No, porque yo antes de tener todos los manuales que tengo hoy en día, jugué con un solo manual y con un solo set de dados para campañas de 6 y 7 jugadores. Y se lograba jugar bien porque me adaptaba a los recursos que yo tenía. Entonces, ¿a qué me refiero? Como máster, trata siempre de tener todo lo que necesites, pero adáptate a tus recursos. Si no tienes todo lo que quieres tener, ni lo que necesitas, utiliza lo que tienes de forma eficiente. Utiliza los manuales que tienes, las miniaturas que tienes, los dados que tienes, utilízalo a tu forma. Mira, ¿tienes pocas miniaturas? Bueno, no sé, utiliza unas piedras, unas monedas. No tienes miniaturas, no quieres jugar con miniaturas, no juegues con miniaturas. Las ediciones viejas se pueden jugar sin miniaturas, muy fácilmente. Tengo pocos dados, bueno, hagamos una cosa. Juega una edición vieja que tiene mecánicas menos complejas y más sencillas y puedes jugar rápidamente y fácilmente con pocas cantidades de dados. Y otros ejemplos que pueden venir a la mente. Y bueno, ese es mis 10 tips para ser un buen máster. Nos vemos en el próximo video que probablemente sea dedicado al metajuego, conocido en inglés como metagaming, que es un fenómeno bastante fastidioso en los juegos de rol y cómo evitarlo como máster y como player también, varios tips. Hasta la próxima, Mazmorrero.